El 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, Javier Milei hizo referencia a lo que se conoce con el nombre de especificación asimétrica. Veamos lo que dijo. En primer lugar, por la estafa descomunal de la especificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó 14.000 millones de dólares que respaldaban la base en el 2001 y que a dinero de hoy, ajustado por la inflación americana, son 30.000 millones de dólares. Es decir, con la especificación asimétrica, ese chiste, digamos, tan impulsado alegremente y bancado por Clarín, que después, bueno, tuvo su ley, digamos, de medios para que no quiebre, digamos, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares. A partir de allí me surgieron una serie de preguntas de parte de algunos de ustedes, donde me preguntaban qué era la especificación asimétrica. Básicamente es una medida económica que se llevó adelante en febrero del año 2002 para tratar de resolver el problema de la salida de la convertibilidad. Sabemos que la convertibilidad era el 1 a 1. Y en esa convertibilidad dentro del sistema financiero había quedado una serie de depósitos y préstamos teóricamente en dólares. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque la realidad es que eran dólares en función de una ley, pero no existían los dólares físicos. De hecho, en el Banco Central de la República Argentina, a diciembre del 2001, había 9.000 millones de dólares y vos tenías depósitos por 43.000 millones de dólares. O sea que no había forma de cumplir con la famosa promesa de Eduardo Duhalde. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. Entonces Remelennikov, su ministro de Economía, tuvo que resolver el problema de qué hacía con los depósitos y con los préstamos, ¿ok? Entonces, por el lado de los depósitos, empezó a hablar de una especificación. Remelennikov llevó adelante una devaluación del peso con respecto al dólar, lo llevó a 1.40 y reconoció a los que teníamos depósitos en los bancos nacionales, la cantidad de dólares que teníamos teóricamente lo llevó a pesos, lo multiplicó por 1.40 más un coeficiente de actualización SER. El 97,5% de los depositantes tenían menos de 75.000 dólares en cada uno de sus plazos fijos. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque, y esto me pasó a mí personalmente, yo tenía un depósito de 97.000 pesos en el HSBC. La realidad es que en todos los bancos privados, para todas las personas que tuvieran un plazo fijo de más de 100.000 dólares, la realidad es que los bancos privados le ofrecían hacer el trámite, abrirle una cuenta en el exterior y trasladar sus depósitos de la República Argentina hacia el exterior. De esta manera, todos los que tenían más de 100.000 dólares en sus plazos fijos estaban respaldados, tenían el dinero fuera del sistema argentino. Para todos los que quedamos adentro, un poco fue lo de Ricardo Darín en la Odisea de los Giles, tratando de ver de qué manera podíamos recuperar el dinero, pero la mayoría ya estaba avisado. Eso fue por el lado de los depósitos. Entonces ahora, en ese momento, Remelennikov se encontraba con el problema de qué hacía con los tipos que le debían, con los tipos que le debían al sistema financiero. En tipos y empresas, ¿no? Personas físicas y jurídicas. Remelennikov empieza a decir y dice, bueno, la tenemos que tomar a 1.40, es lo lógico, préstamos deuda, pero empezó a recibir una serie de presiones. De hecho, si vos lo escuchás a Rodríguez Sá, él te dice que lo echaron de la presidencia porque él no quiso hacer la especificación asimétrica. Y en el camino querían que se firmara el decreto de la especificación asimétrica. ¿Qué consistía el decreto de la especificación asimétrica? Grupos económicos dominantes que aún dominan la Argentina, encabezados por Clarín. Encabezados por Clarín, si es lo que me quiere preguntar, encabezados por Clarín. Clarín tenía 3.700 millones de dólares de deuda. Especificado pasó a deber 3.700 millones de pesos. El dólar se devaluó en 3 pesos aproximadamente, disminuyó la deuda a 1/3. Los 2/3 restantes los pagamos todos los argentinos.
Yo a eso me oponía. Obviamente, de esta manera, los que tenían deudas con el sistema financiero vieron licuadas sus deudas, porque en lugar de deber dólares, debían pesos a una relación de 1 a 1, que no existía más en la realidad, porque el dólar llegó, por ejemplo, el dólar físico, llegó a tocar los 4 pesos. No quiere decir que se haya mantenido en ese valor, pero lo llegó a tocar. ¿Qué hizo la Corte Suprema con esta situación? La avaló. En el año 2004 dijo, pese a una serie de reclamos judiciales y de presentaciones que se hicieron tratando de resguardar la propiedad privada, la Corte Suprema en el 2004 avaló lo que se había hecho durante el corralito y el corralón. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta salida, de esta especificación asimétrica? En principio, ustedes imagínense que los bancos tenían que reconocer depósitos a 1,40 y tenían que cobrar deudas a 1. Entonces había una diferencia de 0,40 por cada peso. ¿Se hicieron cargo los bancos privados de esa diferencia? Por supuesto que no. De eso se hizo cargo el Estado Nacional. El Estado Nacional a través de un bono que se llamó el Bodem 2013. A él hace referencia Milei cuando habla que el Estado Nacional se hizo cargo de una deuda de 14.000 millones de dólares que a valores de hoy actualizadas por inflación te dan los 30.000 millones de dólares de lo que habla en el discurso. ¿Qué otra consecuencia hubo por esta salida de la convertibilidad, esta especificación? Una gran transferencia de fondos de un sector hacia otro. ¿Por qué? Yo te había contado que todos los que tenían más de 100.000 dólares los transfirieron al exterior. Te voy a poner un ejemplo. Una forma de salir del corralón era a través de la adquisición de inmuebles. Yo, por ejemplo, compré un inmueble en Rosario, te salía antes de todo este despimplume, antes de que explotara todo, un departamento de un dormitorio más o menos salía 30.000 dólares. Pasado todo el cimbronazo, en marzo, en abril, en mayo del 2002, el mismo departamento salía 12.000 dólares. Entonces, las personas que habían retirado su plazo fijo y lo habían llevado al exterior y hoy volvían con los dólares físicos, en lugar de poder comprarse un departamento a 30.000 dólares, que era lo que valía, se lo compraron a 12.000. Con lo cual hubo una transferencia de riqueza muy importante de las personas, a favor de las personas y de las empresas que tenían el dinero en el exterior. Y por supuesto, como toda devaluación, se produjo una caída en el salario real de los argentinos que vivíamos aquí de aproximadamente el 20%, sin que hubiera ningún tipo de protesta por parte de la CGT ni ningún otro organismo que defendiera a los trabajadores. Para que no se volviera a repetir este tema de la especificación asimétrica y que estuvieras endeudado en dólares, el Banco Central tomó una medida que fue que solo se le podían prestar dólares a las personas que tuvieran ingresos en dólares. Entonces, ojo con el día de hoy que estamos diciendo, tiene que haber más crédito en dólares para todo el mundo, porque hay muchos dólares en el sistema financiero. Pero, ¿por qué se hizo el encaje del 80% por parte del Banco Central de los dólares en cartera? Justamente para que el Estado argentino no se tenga que hacer cargo el día de mañana de otro endeudamiento o de otra situación parecida a la especificación así. Cualquier duda, por favor, me la dejas en un comentario y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.